¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias RCN. Aquí están las historias, noticias e investigaciones que tenemos para ustedes en esta emisión. Yo no puedo ser un convidado de piedra de lo que yo presencié en la UTR de la senadora Berenice Bedoya, en cuanto a que ella, en vez de buscarle salida a la crisis del sistema de salud, lo que se benefició fue con burocracia y con contratación. Acaban de oír solo un fragmento de la investigación que tenemos para esta noche. Hablamos de otro presunto caso de favores políticos a cambio de puestos y contratos. La denuncia involucra a Findeter, también una congresista y altos funcionarios del gobierno. Pero además, las denuncias también hablan de posibles casos de nepotismo. Esta noche, primicia en Noticias RCN. Se fue un grande. Willy Colón se despidió de este mundo hoy a los 75 años. La voz de uno de los más importantes exponentes de la salsa se apagó y en esta emisión le rendimos tributo. Artistas de todo el mundo y todos los géneros han reaccionado a la muerte de Willy Colón. Todos aplauden lo que fue la vida y la obra de uno de los más grandes. Mucha atención, sucede ahora. El ejército está confirmando un nuevo ataque contra las tropas, esta vez en San José del Guaviare. De momento se sabe que un uniformado fue asesinado y al menos 9 están heridos. El responsable de este nuevo ataque sería alias Calarcá. Esta es una noticia en desarrollo que por supuesto vamos a estar revisando en esta emisión. Hoy partió uno de los más grandes de la salsa y en general de la música latina. Willy Colón nació en el Bronx, pero pronto su música viajó por el mundo entero. Su música viajó por todo el mundo, marcó los amores y los desamores de varias generaciones. Su voz nos puso a cantar y a bailar al ritmo de la música latina. Hoy a los 75 años su vida se apaga, pero su legado nos va a quedar por siempre. Gitana, 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 tu pelo, tu cara, tu cara. Willy Colón fue uno de los arquitectos fundamentales de la salsa moderna y una figura clave en la internacionalización del género. Nació el 28 de abril de 1950 en Nueva York de padres puertorriqueños. ¿Qué será? Que viven las ideas de esos amantes. Trombonista, compositor, productor, arreglista y líder de orquesta, su legado marcó profundamente la historia de la música latina desde finales de los años 60. Está en la fantasía de los infelices. No se puede corregir a la naturaleza. Colón creció rodeado de música caribeña y jazz. A los 15 años firmó con el legendario sello Fania Records y allí comenzó una de las etapas más influyentes de la salsa. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Grabó más de 32 álbumes, vendiendo 8 millones de copias con 15 discos de oro y 5 de platino. Temas icónicos incluyen Cheche Colé, Cosa Nueva y colaboraciones como Pedro Navaja o Tiburón. Ahí viene la malanga, la cachilaca, viene de Cacanga. Aguanile, aguanile, mai, mai. Su alianza con el cantante Héctor Lavoe fue histórica. Juntos redefinieron la salsa urbana con un sonido diferente, destacando el trombón como instrumento principal en una época dominada por trompetas. Inicialmente reacio, Colón grabó con Rubén Blades en 1978, el álbum de salsa más vendido con hits como Pedro Navaja. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. Surgieron peleas por egos, visiones artísticas y disputas legales financieras, rompiendo en los 80. Vamos a bailar la murga. Se reconciliaron años después. Blades respetó a Colón evitando trombones en su banda. Willy Colón revolucionó la salsa, colaboraciones con David Bowie y Celia Cruz, y protagonizó películas como Vigilante, apodado El Malo por su imagen dura pese a ser adolescente. Gitana, 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 tu pelo, tu
En 2021 tuvo complicaciones pulmonares que lo llevó a una semana en coma inducido y UCI, recuperándose después milagrosamente. Golpes destruyen la incertidumbre que estoy pasando. El artista falleció después de estar hospitalizado durante varios días en Nueva York por problemas respiratorios. La muerte de Willy Colón deja un gran vacío en la cultura afrocaribeña, pero su obra continúa viva en generaciones de músicos y oyentes alrededor del mundo. ¡Willy Colón! Ay, ay, ay. Yo sin poderte amar. Y yo sin poderte hablar. Willy Colón hizo parte de una generación que partió en dos la salsa. Más que eso, fue todo un capítulo del que varios de sus protagonistas ya se han ido. Hoy queremos rendir homenaje y por eso repasamos ese episodio titulado La Fania. Oye, qué rico suena las estrellas de Fania. El sello de la Fania nació en 1964, comandada por el inigualable Johnny Pacheco y el empresario estadounidense Jerry Masucci en la ciudad de Nueva York. Pero el resultado y la popularidad a nivel internacional creó el legado de la Fania All Stars, que reunió a los artistas más populares del momento. Pasando por los inicios de Bobby Valentino, de Larry Harlow, que luego se convertiría en productor, llegaría el nombre de Willy Colón. El malo del Bronx había firmado con la Fania 2 años antes, pero solo hasta 1967 lanzó su álbum bajo el sello, junto con la llegada de Héctor Lavoe. Entre los álbumes icónicos destacan El Malo en 1967, La Gran Fuga en 1970 y Siembra en 1978, este último como el disco de la salsa más vendido de la historia. Otros grandes nombres empezaron a sumarse: Celia Cruz y Cheo Feliciano, algunos quienes ya partieron de este mundo. Richie Ray y Bobby Cruz, Rubén Blades, Adalberto Santiago e Ismael Miranda hacen parte del legado que aún pertenece al plano terrenal. Entre 1971 y 76, una explosión de salsa se desbordó en distintas partes del mundo: Nueva York en Estados Unidos, San Juan en Puerto Rico, extendiéndose incluso a continentes como Asia y África, que conocieron la salsa gracias a la Fania. El gato se está quejando, que no puede vacilar. A finales de los años 80, Fania produjo más de 1000 álbumes y 7000 composiciones. Algunos de ellos siguen actuando. Hoy, Willy partió a la Orquesta Celestial, el arquitecto de una obra llamada Salsa. Y es que si hablamos de salsa, también hablamos de dos grandes referentes. Willy Colón era uno de ellos. El otro, sin duda, es Rubén Blades. Una relación que precisamente fue de amores y odios, una amistad que tuvo altos, pero que también estuvo marcada por una larga rivalidad. Así fue su historia. Willy Colón y Rubén Blades formaron una de las colaboraciones más icónicas de la salsa en los años 70, con álbumes como Siembra y Maestra Vida, que vendieron millones de copias en el mundo y que dejaron el legado de tener el disco de música salsa más vendido en toda la historia, con canciones como Pedro Navaja. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas, pero todos saben que es policía. En los años 90 revolucionaron el género bajo el sello de la Fania Records. Sin embargo, su relación, nunca basada en una amistad profunda y con personalidades fuertes y marcadas, se deterioró por desacuerdos creativos y financieros al final de su dupla. En 2003 celebraron los 25 años del álbum Siembra con un concierto en San Juan de Puerto Rico, pero el evento, en lugar de unirlos, derivó en conflicto. Willy Colón demandó a Rubén Blades por $115,000, alegando incumplimiento de contrato, mientras que Blades culpó a los promotores del evento por el mal manejo de los fondos. Este fue el inicio del distanciamiento que marcó sus carreras. Yo no fui de los que por tema en conversación discuten qué marca del carro es mejor.
Las tensiones también se vieron marcadas incluso por sus diferencias políticas e ideológicas, incluyendo burlas por un Grammy ganado por Colón. Y Rubén nunca volvieron a trabajar juntos, pero se convirtieron en dos grandes de la salsa, de quienes sus seguidores se quedaron esperando una reconciliación personal y profesional que nunca llegó. Así despidió Blades a Willy Colón en sus redes sociales en las últimas horas. Acabo de confirmar lo que me resistía a creer. Willy Colón efectivamente ha fallecido. Que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Es que la música de Willy Colón ha sido bailada, cantada y gozada por muchas generaciones. Sus títulos estuvieron en las emisoras del mundo y su voz retumbó en los principales escenarios. Pues, ¿qué le parece si hacemos un recorrido musical por sus grandes éxitos? En 60 años de trayectoria artística, Willy Colón se convirtió en una leyenda de la salsa. El neoyorquino transformó el sonido tradicional del género, incorporando trombones pesados y agresivos, dándole una identidad callejera. Son varios los éxitos de este artista estadounidense, entre ellos Agua Lile. Con este tema, el artista consolidó el sonido crudo de los tambores, convirtiéndolo en su sello artístico. Agua Lile, mai, mai. Otro de sus grandes éxitos es Calle Luna, Calle Sol, grabada junto a otro de los grandes de la salsa, Héctor Lavoe. La canción narra historias urbanas con identidad migrante. Póngame oído en este barrio, muchos guapos los matado. Calle Luna, Calle Sol. En 1978 hizo la adaptación de la canción O Que Será de Chico Huarque y Milton Nascimento, transformándola en un clásico de la salsa. El maestro Willy Colón marcó la transición de la salsa dura hacia la melódica y suave. Dos de sus grandes éxitos son Idilio y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de voces y Gitana. Gitana, 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 tu pelo, tu cara, tu cara. En un reencuentro musical con Rubén Blades, nació el gran éxito Talento de Televisión, alcanzando públicos masivos. Entre las actrices la antipatía fue la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. Su canción más icónica, un himno de la cultura y la música latina, es El Gran Varón, una canción que aborda la transfobia, la homofobia y el rechazo familiar. No me conoce. Yo soy Simón Urribo, el gran varón. El legado de Willy Colón no se apaga con su partida. Vive en cada trombón que suena, en cada barrio que baila salsa y en cada corazón que late al ritmo de su música. Y es que Willy Colón, como lo hemos mencionado, deja un gran legado en la industria. Por eso a esta hora nos conectamos con Julio Correal, experto en música e integrante de la mesa de trabajo de la FM Plus, para que nos cuente su percepción sobre esta triste noticia. Julio, buenas noches, y quiero iniciar preguntando para usted, ¿qué hizo que Willy Colón trascendiera en el tiempo? Bueno, la verdad es que Willy Colón trascendió porque el momento en que nació con el movimiento, fue un gran activista de la salsa. Junto con él llegaron muchas estrellas de la salsa que hicieron orquestas maravillosas, que la verdad proyectaron ese género de la salsa por el mundo entero. Nació la salsa realmente con Willy Colón. Julio, ¿y cuáles fueron esos hitos en la carrera de Willy Colón, según su criterio, que definitivamente quedarán en la memoria de todos? Bueno, Juliana, esos hitos yo diría que realmente fue su trabajo con Rubén Blades, con Héctor Lavoe, canciones que trascendieron muchísimo a través de las generaciones, como Pedro Navaja, Juanito Alimaña, Plástico. Fue algo muy importante. Yo creo que para mí el hito más importante de Willy Colón fue toda esa música que nos entregó. Sí, después de Willy hay muchos cantantes de salsa que lo tienen como referencia y por supuesto nuevos talentos que esperan llegar
a lo mejor al mismo nivel que Willy Colón. ¿Qué pueden aprender las nuevas generaciones de Willy? Pues Juliana, yo creo que las nuevas generaciones deben tomar este ejemplo de trabajo, de buenas canciones, trabajó hasta al final de sus tiempos, le encantaba subirse a la tarima, muy disciplinado la verdad, y pues eso debe ser un ejemplo muy importante, buenas canciones, trabajo, disciplina, para las nuevas generaciones que tienen la responsabilidad de que el movimiento de la salsa continúe con ese apogeo que viene dando. Sí. Y para finalizar, le quiero preguntar, ¿quién cree usted que podría continuar este legado que haga, por supuesto, parte de la escena musical actual? Juliana, ese legado que deja Willy Colón, pues seguramente muchos artistas querrán seguirlo. Hay muchas estrellas de la salsa vigentes hoy en día que la están rompiendo. Ahí está el grupo Nietzsche, ahí está Marc Anthony. Pero lo importante es haber dejado esa huella trascendental dentro del mundo de la salsa. A Julio Correal, gracias por su tiempo y por su aporte en este especial de Willy Colón. El artista que recordaremos por siempre y que su legado continuará dejando huella generación tras generación. Gitana, 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 tu pelo, tu cara, que a besos se te levante al rayar el día. 7:24. La investigación que les vamos a presentar podría destapar otro presunto esquema de favores políticos con recursos públicos. Una congresista, altos funcionarios del gobierno y directivos de Findeter aparecen mencionados en la delicada información a la que tuvimos acceso. El documento habla de canjear apoyos en el Congreso a cambio de contratos y control de entidades. El caso gira alrededor de una obra de casi 10.000 millones de pesos. Hoy revelamos documentos y chats que serían la prueba de todo esto y, como corresponde, consultamos a todos los involucrados. La primera parte de esta primicia es de Óscar Ramírez. Yo no vine al Congreso a defender caprichos del poder. El nombre de Sor Berenice Bedoya ha estado en los últimos días en la palestra pública y no precisamente por su labor legislativa. Lo que comenzó con señalamientos públicos de su exasesor Sergio Mesa sobre presuntas irregularidades en el manejo de su salario, ahora escala un documento de 22 páginas que ya reposa en la Fiscalía General de la Nación. Es la denuncia penal presentada por Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Allí no solo involucra a la senadora Bedoya, sino también al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, a su sucesor Armando Benedetti y al entonces directivo de Findeter, Iván Ramírez Rusinque. Según el documento, lo que se debe investigar es un posible esquema de intercambio de apoyos legislativos por entrega de cargos públicos, recursos presupuestales y contratos estatales. El caso clave gira alrededor de un proyecto de infraestructura en Yarumal, Antioquia, la construcción de la línea de aducción Santa Juana del acueducto. De acuerdo con la denuncia, en 2024, mientras avanzaban las reformas estructurales del gobierno Petro en el Congreso, la senadora Bedoya habría gestionado ante un importante ministerio el respaldo a esa obra, que rondaba los 10.000 millones de pesos. La senadora Bedoya realizó gestiones para concretar la inversión del gobierno nacional en una obra de infraestructura en el municipio de Yarumal, Antioquia, por medio de Findeter. Para ello sostuvo negociaciones y acuerdos con el ministro del Interior de ese momento, Luis Fernando Velasco, y lo logró, como pago por su apoyo a los proyectos de ley radicados por el Congreso en el gobierno. Según el relato plasmado en la denuncia, en febrero del 2024 se realizó un almuerzo en Medellín, en el restaurante La Matriarca, donde Bedoya le solicitó a Mesa contactar a un dirigente político de Yarumal para reclutar posibles proponentes, algo que él cumplió. ¿Se postularon? No, ¿eso ya salió? ¿Ya se las dieron? No entiendo, porque me dijeron que salía en 3 semanas y ya va 1, o sea que faltan 2. Ahora me vuelvo a reunir con alguien sobre ese tema. Esos nombres fueron los que me pediste. Antes de irte, ¿hablamos un minuto? La denuncia incluye chats de abril del 2024, en los que Bedoya era informada desde Findeter sobre el proceso de adjudicación por un contacto guardado como Liliana María Findeter. Estas aparentes filtraciones quedaron guardadas en pantallazos que la senadora compartió con su entonces asesor, Sergio Mesa. Hola, senadora, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ya le mando la publicación que hicimos ayer, ya está que se adjudica. Espero que usted también esté súper bien. Hay 7, creo, pero habilitados 6, pero ya le mando el documento soporte.
Sobre la información del proceso y la fecha de adjudicación, la denuncia subraya que esto evidenciaría que hubo un conocimiento anticipado y seguimiento continuo de decisiones propias del proceso contractual. Así relataba Berenice Bedoya a Sergio cómo avanzaba el proceso del contrato de su interés. Qué bueno, me alegra tanto que eso se vaya a dar. Mañana le escribo a quien se lo van a adjudicar. Finalmente, Findeter adjudicó el contrato el 3 de mayo del 2024 por 9.533 millones de pesos y aparecieron estas pancartas en Yarumal, dando crédito a la gestión de la senadora. 5 días después, el 8 de mayo, se realizó una reunión en las oficinas de Findeter. Allí estuvieron la senadora Bedoya, Sergio Mesa y, según la denuncia, el gerente contractual de la entidad, Iván Ramírez Rusinque, junto a otros funcionarios. En ese encuentro, relata Sergio, se habló del proyecto ya adjudicado y se programó una visita técnica a Yarumal. El documento afirma que en paralelo al debate de la reforma pensional, el apoyo del gobierno para seguir con el avance del proyecto de Yarumal dependía de la posición y voto favorable de la senadora Bedoya. Y agrega que la congresista votó a favor de esa reforma el 23 de abril del 2024. En otro apartado, la denuncia sostiene que el entonces ministro Luis Fernando Velasco habría ofrecido a la senadora control sobre 2 entidades como contraprestación por respaldar iniciativas del gobierno. Ella mencionó en una reunión en un centro comercial en Medellín, donde habíamos varias personas, de que ella le había reclamado al ministro Luis Fernando Velasco porque este proyecto que ella estaba gestionando se lo estaban adjudicando a la congresista María Eugenia Lopera. En ese momento se hacía trámite en la comisión, en la plenaria del Senado, la reforma pensional, y ella ya estaba trabajando en una ponencia alternativa para la reforma a la salud. Esto generó una molestia grande en ella y ella le reclamó vía telefónica al ministro Luis Fernando Velasco. Incluso le dijo que entonces buscaran a la congresista María Eugenia Lopera para que votara esos proyectos, porque entonces ya no la necesitaban a ella. Estas actuaciones podrían incurrir en delitos como hecho, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Este noticiero buscó a la senadora Bedoya y respondió a través de su número personal. Mi postura es que no me ha llegado ninguna notificación oficial. En su momento me defenderé con argumentos y pruebas ante la justicia. Es claro que este señor busca protagonismo mediático a costa mía, perjudicando mi campaña, y ahora en esta recta final no me voy a desconcentrar con un ser humano que solo quiere hacer daño. El exministro Velasco también respondió a los señalamientos de esta forma. Eso no es cierto, y lo que leo específicamente es que el señor asesor de la senadora repite una afirmación de Olmedo que desvirtuaré con pruebas en la investigación que adelanta la Fiscalía. Por su parte, Iván Ramírez de Findeter negó los señalamientos. Precisó que para la época de la adjudicación él no era secretario general de Findeter y que el contrato se suscribió bajo las normas legales garantizando la pluralidad de diferentes oferentes. Pero no es lo único por lo que se menciona a Berenice Bedoya en todo esto. Su nombre sale a relucir también al hablar de varios posibles casos de nepotismo. Paula, ¿de qué hablamos exactamente? Así es, Rocío, hablamos de los contratos que, según la denuncia que ya reposa en la Fiscalía, habrían beneficiado presuntamente a 2 hijos de Berenice Bedoya y a otras personas de su círculo político cercano en los ministerios del Interior y de Hacienda. Esto a cambio, supuestamente, de votos a favor de las reformas del gobierno en el Congreso. Cuando hablamos de salud. La presunta negociación de votos de la senadora Berenice Bedoya para las reformas del gobierno Petro en el Congreso incluiría no uno, sino varios episodios de nepotismo de los que presuntamente se habrían beneficiado al menos 4 familiares de la congresista y un número similar de conocidos en su círculo político. Según la denuncia de Camilo Enciso, dirigida a la Fiscalía, que contiene las pruebas y la información entregada por Sergio Mesa, exasesor de la UTL de Berenice Bedoya, en medio de la discusión de la polémica reforma a la salud del año pasado en el Legislativo, el 16 de junio de 2025 la hoja de vida de Johan Steven Londoño Tamayo, yerno de la senadora Bedoya, fue publicada para postularse al cargo de gerente de entidad descentralizada en el Fondo de Adaptación, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y ejecutora de proyectos de mitigación y respuesta frente al cambio climático, con un presupuesto de 644.000 millones de pesos. Tras la publicación y las numerosas críticas de varios sectores de la opinión pública que la acompañaron, el nombramiento del yerno de la senadora no se concretó. Sin embargo, sí fue nombrado como subgerente de proyectos del Fondo de Adaptación, tal y como aparece en el más reciente informe de rendición de cuentas de esa entidad.
Justo al día siguiente de la publicación de la hoja de vida del yerno de la senadora Bedoya como futuro gerente del Fondo de Adaptación, la senadora radicó una ponencia alternativa a la reforma a la salud el día 17 de junio de 2025. La idea, según Mesa, era concertar el proyecto del gobierno y la ponencia alternativa, facilitando una salida a las discrepancias de puntos de vista, con lo cual el gobierno lograría estar mucho más cerca de lograr la aprobación del proyecto de ley. La denuncia señala que meses después, el 2 de octubre de 2025, el mismo Fondo de Adaptación contrató a quien sería la nuera de la senadora Bedoya, María Alejandra Torres López, pareja de su hijo Julián David Bedoya Pérez, por un plazo de 3 meses y un pago de 17 millones de pesos para apoyar la supervisión y seguimiento de los contratos de la región de La Mojana a cargo de la sugerencia de proyectos, casualmente el mismo despacho del yerno de la senadora. Según la información entregada por el exasesor Sergio Mesa, en momentos en que la senadora presentó esa ponencia alternativa a la reforma a la salud para salvarla, 4 personas de su círculo político y 2 de sus hijos habrían sido beneficiados en el presunto intercambio de favores políticos entre Berenice Bedoya y el gobierno. En la denuncia aparecen los nombres de varios miembros de su partido político, la Alianza Social Independiente, en contratos con el Fondo de Adaptación. Asimismo, según Mesa, la senadora Bedoya también logró que el Ministerio del Interior, dirigido por Armando Benedetti, nombrara a su hijo y a su hija con contratos en su cartera. En este apartado, el exasesor Sergio Mesa menciona una reunión que habría supuestamente sostenido el ministro Benedetti con la senadora Bedoya el 10 de marzo de 2025. Ese día se reúnen y hablan de la reforma laboral. Yo desconozco qué pormenores se hablaron en esa reunión. Lo que sí tengo certeza es que ese mismo 10 de marzo de 2025 en la noche tenemos una reunión virtual, toda la UTL, en donde ella menciona que se reunió con Armando Benedetti, que estuvieron hablando de la reforma y que él le dijo que apoyara la reforma, que hiciera proposiciones para que se hiciera la discusión en la Comisión Séptima, que lo importante era que se abriera la discusión y que no se fuera a archivar. Ella manifestó, como manifestaba en otras oportunidades, que ella no le iba a fiar más al gobierno. Este noticiero consultó con la oficina del ministro Armando Benedetti dicha información y asegura que el ministro no conoce ni sabe quién es Sergio Mesa. Entre tanto, el documento legal señala que el 8 de agosto de 2025, el hijo de la senadora, Julián David Bedoya Pérez, firmó un contrato por 48 millones de pesos y durante 4 meses con el Ministerio del Interior. Por su lado, Jessica Valeria Casas Bedoya, hija de Berenice Bedoya, fue contratada por el mismo ministerio el 1 de septiembre de 2025 por 36.300.000 para presentar sus servicios a la Subdirección de Gobierno y Gestión Territorial por 4 meses. Según Mesa, por razones que él podrá explicar a las autoridades, la senadora Bedoya al final manifiesta su inconformidad con el trato recibido por el gobierno y toma la decisión de votar en contra de la reforma a la salud el día 18 de diciembre de 2025, es decir, apoya el archivo de la reforma. En sus redes sociales, la senadora Berenice Bedoya respondió a los señalamientos. Pareciera que más que un genuino ataque de sinceridad, fue una estrategia orquestada en mi contra, aprovechando el presente contexto electoral. Por supuesto, pondré en conocimiento de las autoridades esta situación como siempre. Sin embargo, Sergio Mesa se reafirma en su denuncia y asegura que explicará ante los entes correspondientes la información en su poder. Yo no puedo ser un convidado de piedra de lo que yo presencié en la UTL de la senadora Berenice Bedoya, en cuanto a que ella, en vez de buscarle salidas a la crisis del sistema de salud, lo que se benefició fue con burocracia y con contratación. Sigamos revisando esta denuncia a fondo. Tenemos invitado a esta hora. Óscar, adelante. Así es, Paola, pues a esta hora nos conectamos con Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia de la Presidencia, quien preparó esta denuncia penal ante la Fiscalía. Señor Enciso, buenas noches y comienzo preguntándole, además de lo que publicamos hoy, ¿usted tiene evidencia de que exista una trama de corrupción al interior de Findeter para negociar favores políticos a cambio de aprobación de reformas del Gobierno Nacional en el Congreso? La corrupción en los procesos contractuales de Findeter es descomunal. Nosotros hemos identificado y tenemos pruebas de cómo desde Findeter, desde la gerencia de proyectos, se están filtrando documentos de los procesos contractuales a terceros interesados en esas licitaciones. Esto es una cosa muy delicada que estamos poniendo en conocimiento de las autoridades. Y además evidencia también que ha habido reuniones de algunos de estos altos funcionarios de Findeter con contratistas y con personas interesadas en el Club El Nogal y en algunos hoteles de Bogotá, en los cuales se habrían estado discutiendo estos procesos contractuales de manera irregular. Eso que usted dice es muy grave. ¿Esta denuncia, señor Enciso, podría convertirse en un nuevo escándalo de corrupción al estilo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo?
Es exactamente el mismo modelo, pero no me cabe duda que este escándalo de Findeter es 20 veces más grande que el de la ONG-RD, dada la magnitud de los recursos que administra Findeter y dado que se ha convertido en el gran contratadero del gobierno nacional, recibiendo a través de convenios interadministrativos billones de pesos que está ejecutando de manera irregular en pleno periodo electoral. Pues al doctor Camilo Enciso, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. Nosotros tenemos mucha más información, pero seguiremos siguiéndole la pista a este tipo de denuncias. Gracias a ustedes. Mucha atención, una masacre fue perpetrada por un grupo armado en Nigeria. Varios hombres ingresaron a una aldea del estado de San Rafa, en el noroccidente del país, y dispararon indiscriminadamente contra sus habitantes, dejando 50 muertos. El ataque comenzó en la tarde del jueves y se extendió hasta la madrugada del viernes. Las autoridades llegaron al lugar y adelantan la búsqueda de varias mujeres y niños que fueron secuestrados. Lo que pasó es que estábamos sentados y entonces los vimos invadir nuestro pueblo. Nos acordonaron y prendieron fuego a nuestras casas. Al salir, nos dispararon. Muy bien, y así llegamos al final de esta emisión de Noticias RCN Fin de Semana. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan ustedes con nuestra programación. También despedimos y, por supuesto, un abrazo de solidaridad a la familia de Willy Colón. 75 años de carrera y una eternidad para poder disfrutar de su legado. Nos vemos mañana en nuestra emisión del mediodía. Una feliz noche para ustedes. Que a besos yo te levante al rayar el día. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón.